Proverbios es un libro de preceptos morales muy prácticos. El hombre enfrenta lo perplejo de nuestra vida. Sentimos atrapados entre la vanidad de la vida como la conocemos y la calidad de vida como la queremos. Lo que esperamos ser, lo que pensamos que podríamos ser, está separado por un enorme vacío de lo que somos en la actualidad. Y sentimos separados de lo que pensamos que podría traer significancia a nuestra vida, estamos separados. ¿Por qué? A pesar de los increíbles avances en la existencia humana, en la fase tecnológica del avance científico, ¿por qué será que el hombre, como hombre, permanece atrapado por su vida humana? ¿Por qué será que nosotros como individuos permanecemos tan distantes de lo que en nuestro corazón sentimos que está para experimentarse, pero por una razón u otra no lo podemos encontrar? La respuesta a ella se encuentra en la Biblia. Ahí lo podemos encontrar y ahí lo debemos encontrar. Este libro de Proverbios nos confronta con el hecho de que si vamos a descifrar la rompecabezas de nuestra vida, sí podríamos encontrar la manera de armar las últimas piezas de ella. Sí podríamos explicar para qué estamos aquí en esta vida y lo que significa nuestra vida. Necesitamos entender lo que la Biblia dice sobre la sabiduría. A la vez, debemos prepararnos para someternos a su instrucción respecto a la necedad. ¿A cuál de nosotros nos gustaría ser llamado insensato o necio? A ninguno de nosotros nos gustaría. Pero de todos modos, Dios se refiere a personas como insensatos. Entender la necedad verdadera básicamente significa ser un necio. No es el hombre quien dice lo que somos. Es Dios quien nos dice lo que somos. Algunos de nosotros que pensamos que somos muy inteligentes, realmente no somos tan inteligentes. Y otros de nosotros que pensamos que somos sabios, tampoco somos tan sabios. Algunos de nosotros que pensamos que tenemos todo dominado, realmente tenemos todo patas arriba. Para enfrentar la insensatez o la necedad como Dios lo define, debemos entender tres aspectos de la necedad. Primero debemos entender cómo se caracteriza la necedad. Vea Proverbios 1, del 22 al 23. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Salomón usa tres diferentes palabras para los necios para expresar el concepto de la necedad. Dice simples, burladores e insensatos. Estos términos no solo describen la falta de dirección en camino de la vida, sino la rebeldía intencional en tal camino de la vida. Y desde su corazón, Salomón, hablando a muchos más jóvenes que él, enseña que la sabiduría trata con la necedad. En las Escrituras habla a los sencillos, habla a los rebeldes, habla a los burladores, habla a los insensatos. Las escrituras en estos libros de sabiduría no se refieren a la necedad como una deficiencia mental o intelectual, sino a la perversidad moral. No es la capacidad mental del hombre, sino la actitud mental del hombre que revela esa condición de necedad. Muchas veces al hablar nosotros usamos la palabra necio en un sentido malicioso y cruel, poniendo en tela de duda la habilidad intelectual del individuo. Es como un insulto. Las escrituras tratan con la necedad en el área de moralidad más que en el área de capacidad mental. El necio se caracteriza por
por no escuchar. Por cuanto llamé, dice versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. Versículo 25, sino que desechaste todo consejo mío. El necio es alguien que camina por esta vida con sus dedos tapando sus oídos. A pesar de quién le habla o a pesar de lo que le dice, el necio rechaza su consejo, ignora sus afirmaciones y continúa por el camino de su ignorancia. Se caracteriza por no escuchar. El necio se caracteriza por resistir que alguien le reprenda. Versículo 7 de Proverbios 1. Dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 25 dice lo mismo, sino que desechaste todo consejo mío. 15:5, en Proverbios 15:5, menosprecia el consejo de su padre. Usted es necio, que si tira la puerta en su padre cuando él se le ha compartido de su corazón para su bien, para su futuro, para su bienestar, para el desarrollo de su vida. Usted es un necio que dice, lo haré a mi manera. Esa perspectiva ha barrido toda una generación. No puede ni imaginar que sea equivocado. No quiere admitir nunca que sea equivocado. Es blindado a la corrección. No quiere ser corregido. El necio se caracteriza por resistir que alguien le reprenda. El necio se caracteriza también por rechazar al Señor. Versículo 29. Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Uno puede caminar entre la gente y ellos pueden conversar todas las filosofías de la vida. Pero si usted le dice que hay un Dios creador que los hizo, quien es soberano sobre todos los asuntos del universo, quien se ha revelado a sí mismo específicamente en la persona de Jesucristo, quien a la vez es el único camino al Padre, va a encontrar que no hay muchos que le escucharán en esa generación tan sincretista, porque el necio rechaza el temor del Señor. Sí, tolera la religión y está dispuesto a hablar de la naturaleza comparativa de la religión. Él le daría que usted creyera en Jesús si le permitiera tener su Buda, su Alá, su Krishna, lo que sea. Pero la Biblia dice que aquel hombre es necio. A pesar de toda esa aceptación, rehúsa temer a Jehová. Rehúsa temer a Dios. Rehúsa enfrentar el hecho que podría estar muerto en un momento, que su vida pende de una sola respiración. No le gusta pensar en ello. Rehúsa pensar en lo que puede ser la eternidad. Entonces sube el volumen de sus audífonos, se llena la vida de toda clase de actividades y es un necio porque rechaza el temor del Señor, que es el principio, el origen de la sabiduría. El necio rechaza y niega la existencia de Dios para que pueda rechazar las demandas de Dios sobre su vida. Eso es porque las personas no creen en Dios. Intencionalmente no creen en Dios porque no quieren un Dios que tiene demandas sobre su vida. Aceptarían cualquier tipo de creencias con la condición de que no tendrían que enfrentar, temer a su Creador. El necio se caracteriza por rechazar al Señor. Y el necio se caracteriza por deleitarse en hacer lo malo. Capítulo 10, versículo 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Capítulo 15, versículo 21.
La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Necios burlan de la necesidad de arrepentirse de pecado. Entonces se ríen de Jesús en la cruz. Se ríen de una conciencia que me obliga a decir, perdóname. Se ríen de una vida que valora la integridad. Se burlan mientras se deleiten en hacer el mal. Si adopta la necedad o la vanidad como estilo de vida y que se ríe de todo, eventualmente se termina todo como una comedia negra, vacía, insignificante, donde todo es chistoso, pero nada ya provoca la risa. Cuando todo es chistoso, nada es chistoso, más bien es triste. Es el producto de mentes educadas en las mejores universidades del mundo, pero corazones analfabetos de la gracia en la disciplina del Señor. Es característico de la necedad. Se deleita en hacer el mal. Mire el necio en Proverbios 7, capítulo 7. Es una advertencia bien clara a un joven advertido por Salomón de guardar las instrucciones como las niñas de sus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbalos en la tabla de su corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Por qué? Porque esta sabiduría le guardará de la necedad sin dirección, insensatez perdida. Si no la guardas así, pronto te encontrarás yendo por un sendero que le dirige directamente al infierno. El necio es tan ciego que puede ser. Solo ve lo que quiere ver. ¿No es este necio un poco como usted y yo? Al examinar mi propio corazón, veo las semillas y a veces el brote de necedad. ¿No lo ve usted en su corazón? Debemos entender las características de la necedad, cómo se caracteriza la necedad. Pero también en segundo lugar debemos entender las consecuencias de la necedad. En Proverbios vemos 4 consecuencias de la necedad. La necedad siempre resulta en contención y peleas. El necio está siempre peleando. Miren en Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda, y su boca azotes llama. Proverbios 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Siempre resulta en contención y peleas. Aquí dice, se envuelven en la contienda. Aún vemos en el Nuevo Testamento, en Santiago 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y más adelante Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Una de las consecuencias de la necedad es que el hombre necio está siempre peleando. También la necedad resulta en fracasos. Fracasos en las relaciones que tenemos con otros, porque nos ven por lo que somos y empiezan a poner distancia entre nosotros. Proverbios 14, versículo 7, dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entre tanto que nuestra necedad hace más y más evidente,
Los que son sabios empiezan a evitar contacto con nosotros y mantienen su distancia de nosotros, menos los que quieren compartir nuestra necedad. Nos volveremos en hombres solitarios. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Y continúa explicando que la razón por esa situación era una consecuencia directa de su necedad. La necedad resulta en fracasos. La necedad nos lleva a la futilidad. La vida sin el temor de Dios nos dirige a una callejón sin salida, donde no hay escape, donde no hay progreso. Estamos atrapados. ¿Dónde está nuestra compasión por toda una generación que cada día más se da cuenta de su futilidad, de su vida sin significancia? Y ellos van a todo tipo de métodos para tratar con el aislamiento que produce la insignificancia. Ellos esperan que la generación que sí conocen a Cristo y sí entiende la sabiduría, y que ha sido salvado de la futilidad, que llegue donde ellos para compartir la maravilla de la identidad en Cristo que hemos experimentado. ¿Y dónde estamos? ¿Le llegamos a esa generación? Al observar y escuchar al mundo en nuestro alrededor, ¿no crece en usted una carga en su espíritu de un hecho esencial? A pesar de todo lo que podría caracterizar todas las personas, cada uno debe conocer a Jesús como la fuente de sabiduría y la cura para el aislamiento. Pero ¿cómo oirán si no tiene alguien que les dice? La necedad nos dirige a la futilidad. Pero la necedad, la última consecuencia, nos dirige a la espantosa finalidad de muerte. ¿Se da cuenta de las expresiones severas en Proverbios 1? Al llegar a los últimos versículos, ¿ves lo que dice ahí? Mire el versículo 26. También yo me reiré, Dios está hablando, en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Dice que Dios se reirá a los burladores. Dios se reirá a los que ríen. Versículos 29 a 31. Dios en un punto de tiempo dirán a los necios, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Se han alimentado con basura, se han vivido por los desechos, entonces morirán por lo mismo. Versículo 32. Como dice en la Biblia de las Américas, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. ¿Ven por qué es tan importante? ¿Entienden las consecuencias? ¿Qué tragedia sería tener en la lápida de su tumba, matado por la complacencia? Ahora, a pesar de escuchar la palabra de Dios, a pesar de la instrucción de un padre temeroso de Dios, a pesar de las oraciones de un pariente mayor de edad como una abuela, a pesar del testimonio de un amigo en el trabajo, muchas personas permanecerán sentados justamente en su necedad y rechazarán consejo. Resistirán un amigo que les reprenda. Rechazarán el temor del Señor. Basado en las Santas Escrituras, podemos aseverar que vendrá un día
cuando el Espíritu de Dios dejará de contender en su corazón. Dejará de llamar a la puerta, dejará de obrar en su mente y usted pasará a una eternidad vacía sin Dios. Esto es necedad. Es tan necio que cualquier cosa que he encontrado es de escuchar de Dios tan claro y virtualmente tapar los oídos con sus dedos. Es de confiar en sí mismo. Esto también ocurrió en el tiempo de Cristo. Hubo un hombre rico de quien habló Jesús. Lucas 12, 16 a 19 dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿No es esto una gran parte de vivir sin Cristo? En nuestro mundo se considera una virtud en la sociedad. La sociedad dice, él trabajó duro, lo hizo bien, guardó para el futuro, tiene todo arreglado y ahora está por jubilarse y disfrutar de todo. Este es el hombre exitoso, ¿de verdad? Se ha olvidado de un factor vital. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto de juicio. Entonces solo un necio lo haría aquello. Eso es exactamente lo que ellos lo llaman. Mire Lucas 18, Lucas 12 y 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Palabras espantosas. Podríamos ver la historia de dos hombres que construyeron sus casas. Uno sobre fundamento firme y el otro sobre la arena. Y el viento y las olas vinieron y golpearon aquellas casas y se desplomó y desapareció uno. ¿Quién era aquel hombre? El que escuchó las palabras de Jesús. Pero ambos escucharon las palabras de Jesús. Pero uno era sabio y el otro era necio. Uno hizo lo que había escuchado y el otro rechazó lo que había escuchado. La casa de uno permaneció, la otra se desplomó. Esto es necedad. Debemos entender las características de la necedad. Debemos entender las consecuencias de la necedad. Pero en tercer lugar debemos entender la cura para la necedad. Dice Salomón, la necedad tiene que ser tratado. La cura para la necedad empieza con la prevención. Podemos tratarlo en nuestros hijos. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Una educación que no contempla este principio, en última instancia, fracasará. Piensa conmigo en esa situación hipotética. Dejar a sus niños a lo que les complazca. Les dice, tengo una idea muy especial para usted. Hoy es lunes y toda esta semana puede comer lo que quiere y solo haga lo que quisiera hacer. ¿Puede imaginar el escenario martes por la tarde? Por pensar que era fantástico hacer todo lo que quisieron, su vida terminó donde terminó su almuerzo, en el piso. Necesitamos implementar a Proverbios 22:15 para no llegar donde está Proverbios 27:22.
que dice 27 y 22. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Escuchas lo que está diciendo? Escuchen, padres y madres. Si no gana su corazón antes de que llegue la fase de un arbolito de 6 pulgadas, si sus pequeñas vidas no están sopladas y dobladas por el viento, entonces llorarán sobre ellos en los años más tarde. Y aunque los muelen como granos con el pisón, no podrás separarlos de su necedad. No lo pueden hacer. Y muchos padres aquí se sienten y es como una flecha en su conciencia a darse cuenta de todos los años olvidados y el tiempo mal gastado. Pero Dios en quien confiamos y el Dios a quien oramos por estos hijos es el Dios que puede restaurar los años que los saltamontes han comido, porque Él es Dios para quien el fracaso nunca es final. Si hay alguien que puede restaurar el necio de su necedad, es Dios. La cura no es solamente de prevención, la cura para la necedad está en aceptar lo que ahora rechaza. Lo vemos en versículo 29, el temor de Jehová. Temer al Señor es reconocer que Él me ha creado. Temer a Dios es reconocer que Él se me ha revelado en Cristo. Temer a Dios es escuchar sus instrucciones respecto a la vida y respecto a la muerte. Y luego, en base a todo lo que he entendido, debo ir a la cruz de Cristo, que para hombres y mujeres es necedad. Para los que son salvos es poder de Dios. Tengo que venir al lugar que el mundo dice que fue un final trágico para una vida brillante, pero las Escrituras dicen que es la entrada gloriosa a la vida eterna. Y debo doblar mi rodilla, mi corazón, mi vida, mi voluntad ante esa cruz y reconocer que Cristo es el Señor de todo, que es el Señor, que es el Rey. Ahí empieza a ser inteligente, ahí empieza a tener sabiduría. ¿Recuerdan la historia que contó Jesús del hombre que tenía 2 hijos? Dice, el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Agradezca a Dios usted si se siente en necesidad, si siente que pasa necesidad. Y darse cuenta que está pasando necesidad. Es Dios quien crea ese sentido de necesidad. La pone ahí. Dios está obrando en su vida. ¿Qué hizo el muchacho? Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Cuando se sentía ahí, leímos estas palabras. Y volviendo en sí, de repente agarró sabiduría. De repente se dio cuenta que había sido necio. De repente el viaje a la casa de su padre, a la degradación en un corral de cerdos, tomó una nueva perspectiva. Dijo, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. ¿Se acuerda? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo empezó su discurso planeado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, etc., pero no pudo terminar. Su padre dijo, cállate, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto
Muerto era y ha revivido. Se había perdido, es hallado. Pudo haber agregado que era un terrible necio, pero en un corral de cerdos agarró sabiduría. Aunque usted no se encuentre en un corral de cerdos, usted está sentado en un corral moral de cerdos. Es un corral de su propia hechura. Las personas de la sociedad lo ven, lo alaban porque dicen que todo lo hizo bien. Lo hizo a su manera. Pero esa expresión, la suprema expresión del orgullo del corazón del hombre. Encarando a la muerte y el trono de Dios, ¿le va a decir a Dios que lo hizo a su manera? Dios dirá que usted es un necio absoluto. Cuando Dios cerró la puerta del arca, la gente dijo, Noé, tenía razón. Pero era demasiado tarde. Y frente al trono de Dios en la eternidad, tal vez usted dirá, Dios tenía razón. Pero sería demasiado tarde. No sea necio. Ven a Cristo. Ven a perdón. Ven a la sabiduría. Ven a la vida. Oremos. Padre, tú no quieres que sigamos en nuestra necedad. Tú quieres darnos una vida de sabiduría. Tú quieres darnos a nosotros a tu sabiduría a nosotros. Padre, que seamos sabios, no necios. Y si hay alguna persona que se da cuenta que es necio, que venga a ti, quien ha prometido darle vida nueva, vida eterna. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.